Esto ya se está poniendo al rojo vivo y es que hoy no solo estamos viendo un debate, estamos presenciando una batalla frontal donde la oposición está completamente desatada, desesperada y herida. Seamos claros, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum empuja el llamado Plan B para eliminar privilegios, del otro lado están haciendo hasta lo imposible por frenarlo, porque saben perfectamente que se les acaba el negocio. Y ojo a esto, porque la propia presidenta ya lanzó una advertencia que retumba en todo el Congreso. Si no pasa el plan B, viene un plan C, así, sin rodeos. Pero aquí es donde se pone más interesante, porque la presidenta lo dijo sin titubeos. Esto no es una derrota, al contrario, esto va a dejar en evidencia quién está a favor del pueblo y quién está defendiendo privilegios. Y mientras la oposición patalea, grita y se descompone, los aliados están jugando a la tibieza, sí, así como lo escuchas, dudando, calculando y titubeando en un momento donde se necesita definición, y eso también ya está quedando marcado. Bueno, sobre el tema del plan B, bueno, pues ayer entiendo que hubo una reunión con los coordinadores, al parecer ya hubo menos tensiones, se pudieron avanzar. Si nos puede compartir en qué quedó finalmente, si se va hoy a discutir verdaderamente en comisiones. El plan B tiene, porque es importante, lo principal del plan B es lo que significa la cuarta transformación, que es erradicar privilegios, disminuir privilegios, y particularmente de los funcionarios públicos. No tiene por qué un consejero del INE o consejera del INE ganar más que la presidenta cuando la Constitución establece que ningún funcionario público debe ganar más que el presidente o la presidenta. Entonces, eso se recupera. Municipios que tienen 25 regidores, ¿por qué tienen que tener 25 regidores? Oye, 15 ya es bastante, pero no tiene por qué, y esos regidores no tienen por qué ganar más que la presidenta o el presidente. Es un límite en lo que puede percibir un servidor público. Los diputados locales no tienen por qué tener un presupuesto excesivo que le esté quitando recursos a los servicios públicos de un municipio o de un estado. No debe ser, que deben ganar, que tienen que tener su ingreso, que las personas que trabajan en los congresos debe ser mantenido su contrato colectivo, estamos de acuerdo. Pero esta cosa de los diputados que se dan el salario más el bono, más el otro bono, más el apoyo para hacer trabajo territorial, más el apoyo de no sé qué, más el bono de cierre de año, más no. Entonces, lo más importante del plan B es disminuir privilegios. Así como el plan A decía, vamos a quitarle privilegios a los partidos políticos y a los diputados que se eligen por representación, bueno, que ni se eligen, que son nombrados por representación proporcional, y eso no pasó. Decimos, pues seguimos insistiendo en que disminuyan privilegios, porque al disminuir lo que recibe un servidor público, ese dinero se va directo a la gente. Entonces, si vamos a ahorrar 4,000 millones de pesos, pues es un cablebús en un lugar, es más agua, obras de agua. A veces se requiere un pozo que cuesta 20 millones de pesos, el pozo, o 10 millones de pesos. Imagínense cuántos pozos se podrían hacer con 4,000 millones de pesos. Entonces, disminuir privilegios para dedicar ese recurso a la gente, porque son de los impuestos de la gente. Ese es lo principal del plan B. Además, pusimos que la revocación de mandato pueda no solo ser en el 4º año de gobierno, sino el 3er año de gobierno, concurrente con la votación de mitad del sexenio, donde se eligen diputados, gobernadores, presidentes municipales.
puede ser, nadie dice queremos que sea, lo que decimos es que se abra en la Constitución la posibilidad de que sea, en nuestro caso, en el 27 o en el 28, y eso es a solicitud de la gente, ni siquiera quiere decir que todos los presidentes tienen que someterse a revocación de mandato. La Constitución dice tienen que conseguirse un número de firmas, tiene que solicitarse para que el Instituto Nacional Electoral defina si hay revocación o no, a partir de lo que dice la Constitución. Esa es la segunda parte. Entonces, pues eso es lo que trae. Si todos están de acuerdo, la mayoría calificada en las dos cosas, pues ya vamos a ver en la votación. A lo mejor están de acuerdo con una parte y con otra no. Bueno, ya la gente también sancionará esa parte. Entonces, digamos que en la reunión de ayer se avanzó bien. No conozco los detalles de cómo avanzó en las comisiones. Nosotros pues enviamos y ya el Senado de la República tiene que votarlo en comisión y después llevarlo al Pleno. Pero es, digamos, son estas dos ejes centrales de el Plan B. Y son Gracias. hasta cierto punto separados, ¿no? Gracias, presidenta. Por si fuera poco, la presidenta también exhibió la hipocresía monumental del PAN, pues resulta que ahora quieren elegir candidatos por encuestas. Sí, los mismos que pasaron años atacando este método, hoy lo copian sin vergüenza. Como dijo la presidenta, está curioso, aunque la realidad es un descaro total. En otro tema que sacude la memoria del país, el asesinato de Luis Donaldo Colosio es un asunto de Estado. Por lo tanto, no hay indulto, no hay negociación, porque no fue cualquier caso, fue un crimen de Estado que marcó toda una nación. Así le responde la presidenta Claudia Sheinbaum al hijo de Colosio. Además, también respondió a los ataques sobre las ONGs. Dejó claro que no hay persecución política, que las decisiones del SAT son técnicas. Aunque claro, eso no ha detenido el golpeteo mediático que intentan construir otra narrativa, incluso yendo a medios internacionales. Estos vendepatrias siguen sin entender. Sí. Bueno, vamos de este lado. Buenos días, presidenta. Vicente Serrano, de Sin Censura TV. Presidenta, hay una campaña ya armada para defender a las organizaciones que están perdiendo su designación como receptoras de donaciones y la culpan a usted. Loret de Mola dice incluso que ni Peña Nieto se atrevió a tanto y la tildan de autoritaria. ¿Qué les responde a esto? Porque pareciera que usted dio un golpe en la mesa y les dijo: bájenme a estas organizaciones que son críticas del gobierno, no solamente de usted, sino vienen en el golpeteo desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y algunas de ellas señaladas incluso de recibir dinero del extranjero, en el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y escuchaba a María Amparo Casar señalada de recibir de forma extraña o fraudulenta la pensión de su expareja de Pemex, que las están ahorcando, que las están asfixiando. ¿Qué les responde, presidenta, a las organizaciones que se están quejando y a este nado sincronizado, obviamente, en defensa de estas organizaciones? Les voy a ser muy franca, no sabía las organizaciones que… Es un análisis técnico del SAT. Mexicanos contra la corrupción o Mexicanos por la corrupción, más bien. Viene del periodo del presidente López Obrador, donde se le quitó la posibilidad de ser donataria, y el argumento del SAT entonces es que recibía dinero del extranjero. Pero estas otras, yo ni siquiera tenía conocimiento de cuántas eran. O sea, no es que el SAT me pregunte: oiga, presidenta, le quito a esta organización la posibilidad de que no pague impuestos por una donación una persona, sino que son evaluaciones estrictamente técnicas para para que al donar no se cobre impuesto. Pues es una decisión técnica del SAT.
no es una decisión política del gobierno. Entonces el SAT dio, no sé si sacó un comunicado, si no, pues sí sería muy bueno que lo sacara, porque es una decisión técnica del SAT. Yo ni siquiera sabía, creo que son 300 o algo así, ni siquiera sabía que eran 300, porque el SAT tiene cierta, ni modo que todo le pregunten a la presidenta en el gobierno, pues para eso hay secretarías, para eso hay áreas, y cuando hay criterios técnicos, pues hay criterios técnicos. Yo no voy diciéndole esto sí haz, esto no haz, esto sí haz, esto no haz. Claro, cuando hay decisiones estratégicas de la República, pues se discuten temas que tienen que ver con eso y no tienen que ver con el cumplimiento de la ley. Es como me preguntaban, oiga, un delincuente, usted ordena que se detenga, pues ¿cómo voy a ordenar yo que se detenga un delincuente? No, hay un procedimiento penal de investigación y de orden de aprehensión de un juez para que se detenga un delincuente, o una situación en flagrancia donde se detiene un delincuente. ¿Cómo voy a ordenar como presidenta, detén a este no, este sí, este no? Pues no, sería ilegal. Igual en el caso de estas decisiones técnicas de una organización que puede descontarse impuestos cuando dona, pues es una decisión técnica del SAT, que no tiene que estarle preguntando a la presidenta, oiga, ¿hago esto o no hago esto? ¿Hago esto o no hago esto? Pues no, imagínense, no acabaríamos nunca si la presidenta tuviera que decidir todo. Hay orientación, hay una política, hay proyectos estratégicos que les damos seguimiento, pero hay un cumplimiento de la ley que corresponde a cada área. Y hay una Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno por si el servidor público cometió una irregularidad, pues se hace una auditoría y se sanciona la irregularidad. Pero son decisiones técnicas. Pero si usted identifica, por ejemplo, a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad como una de estas donatarias que deberían de perder su registro, ¿no? Pero yo no ordeno el SAT porque no es una decisión política, son decisiones técnicas. No puedes recibir donaciones si recibes dinero del extranjero. Bueno, estás recibiendo dinero del extranjero, pues se te quita lo donataria, ¿no? Es una norma. Y te lo digo, Pancho, para que lo entiendas, Pedro, o sea, en general, pues sí, no solamente Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Presidenta, hay declaraciones que en lo particular considero lamentables de Luis Donaldo Colosio Riojas, quien busca ahora ser gobernador de Sonora por Movimiento Ciudadano. Lamentables porque hace uso curioso, político. ¿No? Que un senador de Nuevo León, bueno, no pongamos el caso específico, pero que un senador de un estado quiera ser gobernador de otro estado. Está curioso, ¿no? Aparte. Tiene derecho, pues, pero está curioso, ¿no? Está medio extraño, ¿no? Sí. Pero curioso. Mencionaba que lamentables sus declaraciones porque se cuelga tristemente, y lo digo con mucho respeto para él, como también familiar de una víctima, del asesinato de su padre. Ayer se cumplieron 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, y entre otras cosas pide un carpetazo, pide que se cierre, escudándose en el pueblo que ya merece tranquilidad, y le suelta a usted pues un dardo, creo yo, envenenado. Dice que usted debería de indultar a Mario Aburto Martínez. ¿Qué responde? Bueno, primero siempre vamos a ser solidarios con las víctimas. Cualquier víctima tiene que tener nuestra solidaridad siempre. Este joven pues vivió una situación muy trágica, ¿no? Con la muerte, el magnicidio de su padre y después la muerte de su madre. Son niños que vivieron pues una situación muy difícil. Y allí siempre habrá una solidaridad humana, porque eso tiene que ser, independientemente de lo que sea. Ahora, el asesinato de Colosio es un asunto de Estado, por cómo ocurrió. Es un candidato a la presidencia que fue asesinado. Entonces no es un asunto de indultos de una presidenta.
Y otra de las peticiones es que se motive ese piso parejo en el reconocimiento como medios de comunicación, a pesar de que se transmita desde redes sociales, Presidenta, en el listado de la Secretaría de Gobernación. Con eso dicho, Presidenta, su mensaje, obviamente se le extrañó acá en Palacio Nacional y entendemos que andaba de gira. ¿Podría dar ese mensaje que tal vez esperamos el viernes o el sábado de usted para esos que, si bien están dispuestos a la profesionalización, pero que también están señalando que los profesionales están comprometidos con la mentira y con los intereses muchas veces inconfesables, Presidenta? Que no se minimice la labor de aquellos que desde abajo toman su celular para contar y decir la verdad, y ese contrapeso a las noticias falsas, Presidenta. Los medios alternativos surgen como una necesidad. Por supuesto, gracias a las redes sociales, porque si no hubiera redes sociales, pues no habría un medio a través del cual comunicar, las distintas redes sociales. Pero surgen como una necesidad, no solo en México, en el mundo entero, una necesidad de la sociedad de comunicar frente a los medios de comunicación tradicionales, comerciales, que fueron cooptados durante años por el gobierno o por poderes fácticos, la oligarquía, intereses del dinero. Entonces surgen como una necesidad de la sociedad. Y tan es así que muchos medios alternativos son más vistos que los medios comerciales. Muchos de ustedes tienen mucho más seguidores y vistas que los medios comerciales. Yo les decía, ¿para qué se preocupan tanto de lo que dicen los comentócratas si nadie los lee? Claro, hay que denunciar cuando dicen mentiras y cuando hay nados sincronizados y cuando… Pero la verdad es que cada vez tienen menos impacto. Antes un editorialista decía una cosa cuando no había redes sociales, no, pues todo el mundo se preocupaba y además venían en la síntesis de noticias de los funcionarios. Y entonces ahí, pues, ay, ya hablaron mal de mí, ya hablaron mal de mí, ya hablaron mal de este, y este habla mal de mí, y este… Ahora, pues, los leen 10,000 personas, y hay medios alternativos que los ven diario 500,000 personas, hasta más. O un comentario en una red a veces tiene millones de vistas, porque representan pues una posición en la sociedad que los medios tradicionales se negaron durante muchos años. También hay que decir que los medios tradicionales, muchos de ellos, también están cambiando. Otros no, otros se niegan, al revés, cada vez dicen más mentiras, usando concesiones del Estado. Más y más mentiras. Y algunos pues que empiezan por lo menos a ser un poco más plurales. Pero los medios alternativos son una necesidad, porque permiten el debate y posiciones distintas. Y cuando hay un gobierno como el nuestro, que es un gobierno que va contra privilegios que se otorgaron en el pasado, privilegios como no pagar impuestos, privilegios como ser donatario de una asociación civil cuando cometías fallas de la ley o no estabas dentro de la ley, o privilegios porque nunca el Poder Judicial te tocaba, porque tenías amigos, hermanos, primos o mucho dinero, o privilegios sencillamente porque eras amigo o amiga del presidente, o porque el presidente nunca visitaba el territorio y a los únicos que recibía pues eran los machuchones, como decía el presidente López Obrador. Nosotros estamos
por la ley. Como decía Juárez, nadie por encima de la ley. Entonces, esa es nuestra visión. Entonces, los medios tradicionales pues respondían a intereses de privilegios o a los gobiernos y no abrían el espacio a la oposición. Durante años, el movimiento del que formamos parte, el movimiento que hoy llamamos de la Cuarta Transformación, pues llenábamos el Zócalo y si acaso, por cierto, la Jornada siempre sacaba la foto, pero en otros periódicos, nunca. Hoy una llenada del Zócalo, pues, merece una segunda plana, ¿no? Ya de pérdidas. O una posición, estamos en contra de la guerra contra el narco. No, cerrados los espacios. Oye, que hay más homicidios, cerrados los espacios. Oye, que estamos en contra de la reforma al petróleo, cerrados los espacios. Y no se diga antes, ya estoy hablando del siglo XXI. No, bueno, cuando fue la matanza del 68, todo el mundo celebró, todos los medios. Excelsior fue de los pocos. Y siempre, fíjense, ¿en qué acabó siempre la revista? Entonces, muy pocos medios. Hoy pues estamos ante una realidad distinta en el mundo entero. Y es muy importante reconocerlos, que cada vez tienen que profesionalizarse más y estamos de acuerdo, pero eso no les quita que sean medios de comunicación y que transmitan una posición diferente a la que transmiten en general los medios comerciales, que responden a ciertos intereses. Entonces, estas conclusiones, apenas ayer Jesús me las entregó, que debe pasarlas a la Secretaría de Gobernación para que se analicen. Y si hay que incorporarlas en una ley, pues hay que incorporarlas. Es una realidad distinta y es importante que se reconozca esa realidad. Presidenta, por cierto, hablando de Excelsior, ¿hay alguna respuesta de su parte al comentario del director, creo que todavía sigue siendo editorial de Excelsior, Pascal Beltrán del Río, que es precisamente la lucha que existe entre medios independientes y medios tradicionales? Dice Pascal Beltrán del Río, el PRI y el PAN cometieron muchas cosas sin nombre cuando estuvieron en el gobierno, pero en esos tiempos nunca se vio a nadie asoleándose las piernas en una ventana de Palacio. ¿Alguna respuesta a esto? ¿Y qué dice del PRI en el 68? ¿Y qué dice de la guerra contra el narco? ¿Y qué dice de las represiones de Zedillo? ¿Y qué dice de los 500 muertos de Salinas? ¿Y qué dice de la violación a la democracia de Fox? ¿Y qué dice de las corruptelas de Peña? O sea, la verdad. Porque ahí sí, esta boca no es mía. Solamente para cerrar, por cierto, aprovechando, ahorita me acordé, ¿qué les pareció que el PAN ahora va a elegir a sus candidatos por encuesta? Está bueno, ¿no? Tantos años criticando a Morena. Vi ahí en las redes un meme, ¿no? Que está uno copiándole al otro, haciendo el examen. Está chistoso, ¿no? Por lo menos curioso, como digo. Pero el punto central sigue siendo el mismo. El plan B está sobre la mesa y lo que viene no es una simple votación, es una prueba de fuego, porque aquí ya no hay medias tintas. O estás con la eliminación de los privilegios o estás del lado de los que quieren que todo siga igual. Y mientras la oposición se desgasta en su desesperación, la pregunta es inevitable. ¿Van a doblarse los aliados o van a quedar exhibidos junto con la vieja política?
Buenos días, Presidenta. Elia Cruz de La Hoguera. Si me permite regresar un momento al Plan B, quisiera preguntarle si usted confía en que se aprobará el dictamen que lo pondrán a discusión hoy a la 1:00 p.m. Pues depende de los senadores. Yo no estoy tras los senadores uno por uno para ver cómo van a votar. Nosotros enviamos una propuesta que consideramos es importante, que tiene dos áreas o dos propuestas. Una, disminuir privilegios. No se quiso en los partidos, bueno, pero hay otras áreas donde todavía hay muchos privilegios. Y podríamos haber ido más, pero por lo pronto en esos espacios, regidurías y congresos locales y el Senado de la República. Y por otro lado, que la revocación de mandato en caso de solicitarse pueda no solo ser en el 4º año, sino en el 3º. Son dos temas que se presentaron. Bueno, y los consejeros electorales también. Entonces, pues dependerá del Senado cómo vota. Nosotros hicimos la propuesta, ya depende de ellos. Y también de quien vote en contra, ¿verdad? Porque aquí mostramos pues lo que opina la gente. Entonces, pues ya depende de las y los senadores. Ayer, después de la reunión que sostuvieron con usted, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, comentaba que usted estaba consciente de que posiblemente este Plan B no fuera aprobado. ¿Usted sí contempla este escenario? Sí. Es que es igual que el Plan A. Yo tengo una responsabilidad con el pueblo a la que no voy a renunciar nunca, nunca. Y esa responsabilidad la cumplo al enviar una iniciativa. Ya depende de los senadores cómo van a votar. Entonces, que digan, fue derrotado el Plan B. Para mí no es derrota, al revés. ¿Quién vota a favor de los privilegios y quién vota en contra de los privilegios? Porque también muestran pues quiénes son todos, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Entonces, no sé cómo vayan a votar. Ahora, ayer en la reunión hablamos de muchas otras cosas. Yo pregunté cómo están los tiempos, me dijeron se busca que el Senado lo apruebe pues esta semana, si se puede, y ya quedaría diputados y los congresos estatales para después. Pero hay otros temas de relevancia. Está lo que llamaron las pensiones doradas, que falta que la Cámara de Diputados lo vote, que son igual contra los privilegios, las personas que tienen pensiones de $1,000,000 mensuales. O sea, si eso no es privilegio, ¿qué es privilegio? Una persona que trabajó en el gobierno y que recibe $1,000,000 mensuales al mes, o 300,000 pesos mensuales al mes de pensión. Entonces, falta esa. Está el tema de el doblaje con inteligencia artificial, prohibir el doblaje con inteligencia artificial para los que doblan y otros artistas, o sea, de que no usen su voz con inteligencia artificial para alguna actividad. Está esa, que se trabajó con ellos. Está la del cine mexicano, el apoyo al cine mexicano, que no se ha votado. Está, son 5 más o menos. Bueno, esta que va a ir ahora, aunque esta puede aprobarse después. Pero pues yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo, entonces muy fácilmente va a pasar. Son 5 leyes que están, entonces la mayoría están en Cámara de Diputados. Entonces ahí pues nos plantearon los tiempos. Ellos toman vacaciones en Semana Santa, que es la próxima semana. Por cierto, vamos a tener mañana, les voy a dejar descansar jueves y viernes de Semana Santa.
sábado y domingo, eso ya descansan. Entonces, hablamos de eso, pues de cómo son los tiempos y si se va a aprobar en este periodo. Y Ricardo Monreal planteó que sí, que la mayoría no tiene problema. ¿Buscaría un plan C en caso de no tener este respaldo? No sé, habría que ver. Pero no creo pues que vayan a votar en contra de eliminar privilegios, ¿verdad? El PT ya planteaba algunas diferencias de este plan B, presidenta. Tienen derecho a tener diferencias. O sea, no, nadie dice que todos deben asumir lo que dice la presidenta. Pero pues también la gente ve cómo vota. Todos. Pues no es el PT, es el PRI, es el PAN, es Movimiento Ciudadano. ¿Se van a oponer a que se acaben los privilegios de los consejeros electorales? A ver, vamos a ver. Precisamente con ahora sí que ligado a esto, su popularidad después de la operación que se hizo en contra de grupos organizados, donde lideraba Nemesio Ceguera, ha crecido, presidenta, según el economismo, la aceptación de su persona en el pueblo de México, su popularidad. Aún así, cuando hay partidos políticos que les preocupa mucho que usted aparezca en el 2027 en la boleta con el tema de la revocación de mandato, no vaya a ser que la vayamos a pedir que salga del cargo, pues va creciendo su popularidad en lo que va del año, presidenta. Tiene que ver con lo que decía, más allá de un hecho, es no renunciar a lo que uno se comprometió y a lo que somos y hemos sido históricamente. Hay personas que, decía un director de tránsito cuando construimos el segundo piso de Periférico, que me tocó coordinar esa construcción, era secretaria de Medio Ambiente y aparte estábamos con el segundo piso. El que era el director de tránsito de entonces, les digo que no soy buena para los nombres, a ver si me acuerdo ahorita su nombre, le decía, oiga, es que andaba yo recogiendo trafitamos y todo, porque así siempre he sido, no dirigiendo desde acá, sino caminando y el comandante, ahorita se me olvidó su nombre, no es Apolo, no. Después trabajó en la alcaldía Magdalena Contreras. Él era el que desde el helicóptero, cuando no había Google Maps y todas estas cosas, ni Waze ni nada de eso, reportaba cómo estaba el tránsito a los medios de comunicación, a la radio temprano. Entonces decía, oiga, ¿cómo ve la gente que llega a un cargo, se sube al ladrillo y se marea? Me dice, no necesita subirse al ladrillo, con el papel de su nombramiento es suficiente. Eso no nos pasa, no nos puede pasar, nunca, jamás. Uno es ciudadano. Sí, soy presidenta responsable de los destinos de la nación, porque así lo definió el pueblo de México, y no se me olvida de dónde vengo, tampoco se me olvida que soy una ciudadana más. Y eso es lo que nos da lo que somos. Sobre todo porque ha hecho caso a las peticiones del pueblo, en este caso de la reforma. Pues no hemos renunciado, nunca, y a nuestra responsabilidad y a lo que nos comprometimos y al movimiento que representamos, al proyecto de nación que representamos. Y bueno, a los partidos de oposición se les olvida que se deben al voto ciudadano precisamente y hacen oídos sordos, a diferencia de… Les digo, ya ni hablan aquí en los medios, ya se van allá del otro lado a hablar. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.